Bien, hermanos, como bien sabemos, en este nuevo encabezado de mensajes nos dedicaremos a estudiar el segundo brazo de la metodología bíblica, y este segundo brazo consiste en la aplicación sabia de los estímulos apropiados. En nuestro mensaje anterior consideramos el fundamento bíblico, la necesidad, la importancia de estos estímulos, los cuales dijimos son dos: esperanza y temor. Y aprendimos que por el estímulo de esperanza nos estamos refiriendo específicamente a esa necesidad natural que tienen nuestros hijos de sentirse aprobados, alentados, de sentirse reconocidos, elogiados cuando han hecho lo bueno, cuando han hecho algo correcto. Y por el estímulo del temor nos estamos refiriendo específicamente a la necesidad que tienen nuestros hijos de ser corregidos, de ser amonestados, censurados, disciplinados cuando han hecho lo malo, cuando han pecado. Así que, habiendo establecido un marco, un patrón que como padres debemos seguir, lo que queremos hacer ahora es ir abordando cada uno de estos estímulos por separado. Y es por eso que en esta hora consideraremos el estímulo de la aprobación en la crianza de los hijos. El estímulo de la aprobación en la crianza de los hijos. Pero antes de entrar en nuestro tema, permítanme hacer las siguientes preguntas, hermanos. ¿Existe algún riesgo para nuestros hijos si como padres no sabemos aplicar sabiamente estos estímulos? Y si es así, ¿cuáles serían las consecuencias de fracasar en la aplicación sabia de estos estímulos? Pero por otra parte, ¿hay algún beneficio de saber aplicar sabiamente estos estímulos? Y si es así, ¿cuál es entonces la manera en que los padres debemos estimular a nuestros hijos? Cada una de estas preguntas, mis hermanos, se irá respondiendo conforme el Señor nos permita ir avanzando en este nuevo segmento de mensajes. Veamos pues nuestro primer punto. Si como padres queremos estimular sabiamente a nuestros hijos, lo primero que necesitamos hacer, hermanos, es hablar. Hablar con nuestros hijos. Sírvase buscar, por favor, en su Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 16. Vamos a estar tomando varios pasajes de este libro. Proverbios 16, leo verso 23 y 24. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Salomón nos dice que en la sabia expresión de palabras, mis hermanos, y son palabras intencionales, está la capacidad de estimular. Él dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Hay una intención en esto. Algunos padres, por extraño que le parezca, hermanos, nunca hablan a sus hijos. Quizás por ignorancia, quizás por vergüenza, no se sienten con la autoridad para hacerlo o simplemente no lo hacen por una incapacidad moral. Es que simplemente no puedo, dicen ellos. Ellos suponen que un gesto alegre, que un cariñito, que una palmadita, que estar pendiente de todo lo que necesita será suficiente para comunicarles que ellos les aprueban, que ellos están contentos con ellos. Pero no debemos hacer eso, hermanos. Esto no es todo lo que se debe hacer. Nosotros debemos hablar y debemos usar nuestras palabras para alentarles, para infundir en ellos aliento. Sigue diciendo el proverbista, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Otras versiones lo han traducido, y salud para el cuerpo. Es por esto, mis hermanos, que como padres debemos expresar a nuestros hijos nuestro agrado. Debemos comunicarles que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ellos, que estamos contentos de ser sus padres. Debemos expresar con palabras nuestros afectos. No basta con dirigirles la palabra, mis hermanos, o hacerles saber que estamos alegres con ellos. Necesitamos decirlo, necesitamos expresar que nosotros nos sentimos complacidos con ellos, especialmente cuando ellos hacen lo bueno, cuando hacen lo correcto. Usted no debe suponer que ellos lo intuirán solos, que lo intuirán de nosotros.
En el Evangelio de Marcos, Dios el Padre dice a su Hijo, en el día de su bautizo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. En el día de su transfiguración, frente a 3 de sus discípulos, el Padre nuevamente expresa su agrado del Hijo con palabras similares. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, si Dios el Padre hace esto, ustedes como padres deben de imitar a Dios en esto. Si ustedes son padres, ustedes también deben hacer lo mismo frecuentemente. Expresar el agrado que ustedes sienten por sus hijos. Y si Dios le ha dado más de un hijo, hermano, no lo haga de manera general. Hágalo de manera personal. En 1 Corintios 4:5, el apóstol Pablo dice que Cristo dará a cada uno su alabanza. Y esto quiere decir, hermanos, que el Señor Jesús se tomará el tiempo para hablar personalmente a cada uno de nosotros. Cristo dará a cada uno su respectiva alabanza. El Señor no dirá de manera general, no tomará un micrófono en el cielo y dirá, bueno, sí, ¿me escuchan? Bueno, antes de que entren al cielo, quiero decirles que me siento muy complacido con todos ustedes, mis santos. Y bueno, no habiendo nada más que decir, pasen, sean bienvenidos. No dice la Escritura que hará eso, mis hermanos. Cristo en aquel día expresará de manera personal su agrado a nuestra fidelidad. Cristo lo hará. Él se encargará de decirle a cada uno, bien, quizás tomando tu mano, quizás tomando tus 2 manos y mirándote a los ojos, con su mirada tierna y una voz tan dulce te dirá, bien, mi buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y dirá a los ángeles, llévenlo a su nueva casa. Leí de un padre inglés, hermanos, que solía estimular a sus hijas de la siguiente manera. Cada vez que alguna de ellas se levantaba muy tempranito, le cambiaba el nombre y le llamaba Aurora. Y de esta manera se dirigía a ella en todo el día, Aurora, Aurora, que quiere decir luz de mañana. Y esto hacía este padre, porque de esta manera estimulaba a las niñas, al resto de las niñas para levantarse temprano. Y ellas se sentían complacidas de que su papá notara esto. Aurora, luz de mañana. Así que, hermanos, si nosotros queremos estimular a nuestros hijos, debemos hablar. Debemos expresar nuestro agrado de manera personal. No debemos quedarnos callados sin decir nada. Esa no es la imagen que nosotros percibimos de Dios, hermanos. No debemos pensar que de alguna manera nuestros hijos saben que nos sentimos complacidos con ellos. Alguno dirá, pero, pastor, es que a mí no se me da ser así. Puede ser. A mí se me hace muy difícil llamar a mis hijos y expresarles mi cariño. A mí se me hace muy difícil expresarle que yo verdaderamente me siento contento con ellos. Es más, si yo hago esto, mis hijos se sentirán extraños. Hermano, tu problema no es que así seas. Tu problema es que debes determinar si esto es correcto. Y si esto es correcto, entonces debes de hacerlo. Como fiel discípulo de Cristo, tú debes hacerlo. Y la palabra de Dios dice que sí es correcto, que es muy correcto. ¿Y cómo lo sabes? Porque el Padre mismo lo ha hecho con su Hijo y porque Cristo también lo hará con los suyos. Debemos hablar. En segundo lugar, mis hermanos, si como padres queremos estimular sabiamente a nuestros hijos, lo segundo que necesitamos hacer no es solamente hablar, sino que también debemos hablar a nuestros hijos de manera sincera y con franqueza. Sinceridad y franqueza. Vayamos por favor ahora, un poco más adelante, en el mismo libro de Proverbios, Proverbios 27, versículo 6. Proverbios 27, versículo 6. Dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Según la sabiduría expuesta en este texto, mis hermanos, pregunto, ¿qué tipo de padres serán realmente una bendición al alma de sus hijos? Según lo leído, ¿qué tipo de padres estarán mejor capacitados para poder alentar a sus propios hijos? A la manera de Dios, obviamente.
¿Acaso serán aquellos que solo elogian a los hijos? ¿Serán aquellos que han aprendido el arte de solo expresar aprobación a sus hijos? No, hermanos, serán aquellos que pueden hablarles con sinceridad y franqueza. Nuestros hijos, aunque les cueste trabajo verlos así, hermanos, son pobres pecadores descarriados con una voluntad desviada. Esa es una descripción precisa de tus hijos. Pobres pecadores descarriados con una voluntad desviada. Ellos nacieron con un corazón entenebrecido. Ellos nacieron con una inclinación natural al pecado. Hermanos, ellos están condenados a equivocarse en cada paso que den en la vida. Así que lo que ellos menos necesitan es tener padres que de manera intencional oculten de ellos estas cosas. Que los engañen con palabras adornadas y alteradas. O en el peor de los casos, tener un padre o una madre que nunca dice nada. Eso sería horrible para su hijo. Dice el proverbista, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La Biblia de las Américas traduce este mismo verso diciendo, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Qué es lo que nos dice Salomón? Que la más grande necesidad de un hijo, de una hija, es tener un padre y una madre que tenga el valor de hablarles con la verdad. Eso es lo que está diciendo. Padres que puedan velar por el alma de sus hijos, hablándoles con sinceridad, siendo francos en sus palabras. Eso es lo que dice Salomón. Si nos preguntamos, ¿cuál es otra de las maneras en que Dios nos manda a estimular a nuestros hijos? La palabra de Dios nos dice, no siendo mentirosos, no siendo engañadores, sino sinceros y francos. Cualquier padre, mis hermanos, que evita hablar con sus hijos con sinceridad, que no es franco en sus consejos, o que se calla, o que prefiere no hablar, no enfrentar la situación, dice el proverbista que este es un enemigo encubierto. Es un Judas que con un beso traiciona al buen amigo. Pero engañosos son los besos del enemigo, porque no es sincero con sus palabras, porque no es franco, porque no habla con la verdad, o porque quizás ni siquiera habla. Eso es lo que hace un enemigo, mis hermanos. Eso es lo que hace un hombre malo. Él no es sincero, no habla con franqueza, él alaba a su prójimo, él lo alaba. Él traiciona al amigo con el beso de cumplidos respetuosos, con el cumplido de palabras políticamente correctas, palabras infladas que al final son viles mentiras. Y esto no es correcto, hermanos. De hecho, es perverso, es perversidad. Y doblemente lo es, mis hermanos, cuando se da en el contexto de padres e hijos. Doblemente perverso. Y hermanos, cualquier padre que no se atreve, que no toma el riesgo de causar una herida fiel a quien dice amar, que no lo hace según los estándares de Dios, ¿sabe qué es esto? Odio. No es amor, es odio. Cualquiera de ustedes, mis hermanos, que no habla, que no quiere herir a sus hijos, que no quiere lastimarles con la verdad, los estándares de Dios dicen lo que tú experimentas por ese muchacho, por esa muchacha, no puede llamarse amor. Es odio. Pero importunos son los besos del que aborrece. Cualquiera que no se atreve a decir no porque su hijo o su hija va a llorar, o cualquiera que dice porque yo lo digo sin dar una palabra sincera, una explicación sabia, o cualquiera que evita la reprensión, o cualquiera que se enfoca solo en la aprobación del hijo, del reconocimiento, según los estándares de Dios, este es un padre, una madre que aborrece a sus propios hijos. Porque todo lo que hace esta clase de instrucción, mis hermanos, no es motivar a los hijos en los caminos de rectitud. No son palabras que alientan a los hijos sobre el camino del bien, sino todo lo contrario. Dice Proverbios 16:29, el hombre malo lisonjea, o sea, motiva, es decir,
El hombre malo motiva a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. En otras palabras, el hombre malo alardea, elogia de manera necia e imprudente lo que no está bien. ¿Recuerda usted quién fue el procurador Félix? Félix, como gobernante, fue uno de los procuradores, más corruptos, más perversos que hubo en la región de Cesarea. Félix fue un hombre verdaderamente un ladrón, fue un hombre verdaderamente corrupto, depravado. Y fue ante este que el apóstol Pablo tuvo que compadecer cuando fue acusado de ser un alborotador entre el pueblo. Y cuando uno de los opositores de Pablo, de nombre Tértulo, fue llamado a compadecer en contra de Pablo, mire lo que dijo este lambiscón, porque no se puede llamarse de otra manera. Mire qué dijo este lambiscón. Hechos 24, del 2 al 5. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti hemos gozado de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Escuchó cómo habló Tértulo de este hombre depravado y corrupto? Se enfocó en hacer una sola cosa: halagar. ¿Qué hace este hombre cobarde, mis hermanos? Tértulo evita hablar la verdad frente a Félix, porque obviamente él quería seguir dándose la buena vida. Él obviamente no quería tener problemas con Félix. Él quería seguir preservando su paz. Y me pregunto, ¿cuántos padres, al igual que Tértulo, evitan o están evitando hablar con sus hijos con franqueza y con sinceridad? ¿Cuántos padres tertulianos, mis hermanos, tendremos en esta sala? Que por cobardía no hablan la verdad a sus hijos, que por miedo no se atreven a enfrentar una situación inmoral en sus hijos, que por no verse a sí mismos en el espejo de las mismas acusaciones, no son sinceros ni pueden ser honestos con sus propios hijos. ¿Cuántos padres en esta sala tienen el mismo problema de evitar hablar con franqueza porque ven a sus hijos como a superiores y temen su reacción? ¿Cuántos no enfrentan alguna situación porque no quieren perder la paz en su hogar? Son como este lambiscón, hermanos. Son como este hombre lambiscón y corrupto, Tértulo. Así son. Si nosotros en verdad queremos hacer un bien al alma de nuestros hijos, debemos ser francos. Debemos hablar, pero debemos ser francos. No debemos callar por miedo. Dice Proverbios 24, del 11 al 12, rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Y aquí viene una advertencia a los cobardes. Pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que examina los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él pagará a cada uno según sus acciones. Hermano, hermana, si tú verdaderamente amas a tus hijos, sea cual sea tu situación, pequeña o grande, tú debes hablar. Tú debes hablar. Y debes hablar con la verdad. Debes de ser franco en tus palabras. No debes suavizar la verdad. No debes alterar la verdad. Ni mucho menos debes evitarla. Debes hablar con sinceridad y franqueza. Si en verdad quieres hacerle bien al alma de tu hijo, dice Proverbios que a veces hay que estar dispuestos a lastimar. Que habrá veces que tendrán que llorar, que habrá veces que tendrán que estar dispuestos a sufrir tu desprecio. Proverbios dice que en aras de ser un padre fiel a los principios escriturales de la palabra, algunas veces tendrás que herir a tus propios hijos con la sinceridad y franqueza de tus palabras. Pero si tú evitas hacerlo, hermano, según el estándar de Dios, tú eres como un enemigo encubierto en casa. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. En tercer lugar, pero aun cuando debemos hablar a nuestros hijos con franqueza, como padres, debemos estar más dispuestos a expresar nuestra aprobación de su buena conducta que estar dispuestos a mostrar nuestra desaprobación de su mala
conducta. Dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En nuestro punto anterior, aprendimos que una lengua que ama, que es fiel, hiere. Pero no solo hiere, mis hermanos, también sana. Porque el proverbista ahora dice que esa misma lengua de un padre, de una madre que ama, puede llegar a ser como un árbol de vida. Un árbol que produce mucho fruto para que los que están allí coman y cobren fuerza, vitalidad, salud. La lengua de un padre no solamente debe de estar dispuesta a causar una fiel herida cuando se requiere, sino también debe de sentir un fuerte deseo por alentar. ¿Y cómo lo logrará, mis hermanos? Pues siendo un padre, una madre que está más dispuesta a descubrir y sacar a la luz las cosas que sus hijos hacen bien. Estando más dispuesta a reconocer los pequeños aciertos de sus hijos por encima de sus errores. Así es como debemos ser como padres, mis hermanos. La lengua apacible es árbol de vida, pero, hay un gran pero, la perversidad de ella quebranta el espíritu. Por ejemplo, allí tiene una madre que manda a su hijo a mapear el piso. Ahí voy contra las mamás. Y este niño trata de hacer su mejor esfuerzo. ¿Para qué? Para que mamá se sienta complacida. A mi mamá le gusta que le dé 2, 3 veces la trapeada. Si no, yo me meto en problemas. Así que él hace eso. 2, 3 pasadas al piso. Al fin terminó. ¿Qué es lo que espera este niño? Él espera palabras de aprobación. Pero ¿qué sucede por lo general, mis hermanos? La madre externa su crítica. Nunca haces nada bien. Mira ese piso embarrado. Mira esos hilitos de trapeador. Vuélvelo a limpiar. Pero usted dice, pero es que los hijos nunca hacen nada bien. ¿Cómo quiere usted que apruebe su trabajo? Y cuando Cristo te diga, muy buen mi siervo, muy bien mi buen siervo y fiel, ¿allí sí le creíste? ¿O a poco crees que el Señor te dirá, muy bien, buen siervo fiel? Ah, te la creíste, ¿no es cierto? Si apenitas y pasaste. No, eso no es lo que va a hacer el Señor, mis hermanos. No te va a expresar ahí, no hiciste nada bien, pero de todas formas puedes pasar. No, el Señor, mis hermanos, no te estará mintiendo. Él en verdad se sentirá complacido con tu servicio, con el embarradero de servicio que hiciste en esta tierra. Porque el Señor se enfocará más en tus aciertos que en tus pecados. De hecho, mis hermanos, en ese momento ni siquiera se acordará de tus pecados. Pero además de esto, mis hermanos, con esas palabras, el Señor Jesús también te estará alentando para que asumas una mayor responsabilidad. Por eso también dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Se imagina, mis hermanos, cómo hubiera sido entrar a los cielos si Cristo en ese momento nos dice, acaba de atender a uno, no muy complacido con su servicio, y ahí viene usted caminando, voltea a verlo y dice, otro. Pues, viendo sus registros, pues nada hiciste bien, pero pásale. ¿Cómo se sentiría, mis hermanos? El Señor Jesús sabe realmente cómo alentar a sus hijos, hermanos. Y una forma de hacerlo es pensando, es enfocándose en las cosas que hemos hecho bien, en nuestros intentos por agradarle. Eso es lo que lo llevará a él a decirle, muy bien, mi buen y siervo fiel. Pero hay padres, mis hermanos, que no lo hacen. Ellos hacen sentir a sus hijos que no sirven para nada, que nada pueden hacer bien. Les hacen creer que por más que se esfuercen, ellos jamás podrán llenar las expectativas de sus padres. Les hacen creer que ellos nunca podrán realmente complacerles. ¿Por qué? Porque su lengua, dice el proverbista, mejor voy a decir Salomón, está más fácil, es quebrantamiento de espíritu.
Porque su lengua es quebrantamiento de espíritu. ¿Y sabe qué es lo que eso hace, mis hermanos? Matar su sentido de esperanza. Matar su sentido de esperanza. Crear voces que les acompañarán el resto de su vida para recordarles en sus planes y en sus anhelos de vida. No, acuérdate que tú eres un bueno para nada. Es crear voces que les recordarán el resto de su vida. No, tú eres un inútil. Tu mamá te lo dijo. No lo intentes. Acuérdate que tú nunca haces nada bien. Es todo lo que hace, hermanos. Es todo lo que hace. Y usted dirá, pero Dios no dice en su palabra que siervos inútiles somos. Sí dice eso, pero Pablo dice que considerémonos a sí mismos, a nosotros mismos en nuestro servicio como hombres inútiles. Pero Dios jamás se expresa así de sus propios hijos. Aunque lo sean, hermanos. Aunque lo sean. Perdón, aunque lo seas. No lo dirá. Jamás se expresará así. Es por esto que el padre piadoso, la madre piadosa, debe esforzarse por mostrar su aprobación a su hijo siempre que pueda. Lo puede hacer, hermanos, con un fuerte abrazo. Lo puede hacer con un beso sobre su frente. Pero especialmente, hermanas y hermanos, deben hacerlo expresándolo con palabras de contentamiento. Como padres no debemos asumir a la tentación de querer solo estar encontrando faltas, sucumbir a la tentación de estar encontrando faltas y faltas. Debemos estar más interesados en atraparlos haciendo lo bueno. Usted debe de pronto aparecer, ¡hey, te atrapé! ¡Qué bueno que estás leyendo tu devocional! Oh, ¡ah, qué bonito, qué bonito dejaste tu cuarto! ¡Ah, que así te quería agarrar! Leyendo tu libro, haciendo tus tareas. ¡Ándale, chiquito! ¡Qué bueno que le ayudaste a tu papá! Esto suena totalmente raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así no nos expresamos. Porque nosotros, hermanos, estamos siempre enfocados y más interesados en descubrir a nuestros hijos haciendo lo malo. Ahí sí somos prontos. Y de hecho, una tentación recurrente en todos los padres, mis hermanos, es hablar a sus hijos solamente cuando han hecho lo malo. O es abordar a sus hijos cuando han hecho lo malo. ¿Se identifica usted con esto? Yo me identifico con eso, mis hermanos. Dice el pastor Abbott: el ejercicio sensato de la aprobación es de una importancia primordial para fomentar la obediencia y cultivar unos sentimientos de afecto y alegría en el corazón del niño. Que tus sonrisas alienten el corazón de tu hijo y le impulsen a seguir cumpliendo con su deber. Cuando vuelva de la escuela con la ropa limpia y el rostro feliz, recompénsale con la manifestación del amor materno, porque será el mayor incentivo para la pulcritud y el interés. Una actitud crítica y predispuesta a señalar solo el error, solo lo que está mal, es una de las actitudes que ha hecho llorar las lágrimas más amargas de los hijos. Muchos padres no comprenden el bien de estos sentimientos de aprobación. Job, hermanos, experimentó en carne propia esta clase de desaliento al rodearse de amigos que solo se enfocaron en el mal que él padecía. Él dijo en Job 13, 4 al 5, porque ustedes son forjadores de mentiras, todos ustedes son médicos inútiles. En otras palabras, lo que dicen me hace más mal que bien. Ven cómo estoy, ven cómo me siento y sus palabras no me están ayudando. Eso es lo que dijo Job. No me ayuda en nada. Al contrario, le dijo a estos amigos malos, me están haciendo más daño. Y otro buen ejemplo de lo que debemos ser, de lo que debe ser el padre o la madre piadosa, lo encontramos nuevamente en el mismo Señor Jesucristo. El profeta Isaías dijo acerca del Señor en el capítulo 42, versos 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Él traerá justicia a las naciones. Ojo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué nos enseña este pasaje, mis hermanos, acerca de Cristo?
Nos dice que Él sería un Salvador amoroso, tierno para tratar con nuestras debilidades. Él sería como un Padre dulce que sabría tratar con nuestra falta de entendimiento, con nuestra ignorancia. Él sería muy cuidadoso para tratar con nuestra mente despistada, muy cuidadoso para tratar con nuestras mentes olvidadizas, con nuestras actitudes de desobediencia, con nuestros portazos de rebeldía. Él sería muy tierno en tratar con sus hijos de esta manera. Él no se vería en la necesidad de gritar. Él no se vería en la necesidad de levantar la voz, de pelear o de forzar a ninguno. Al contrario, dice que Él nos atraería hacia Él con cuerdas de amor, con palabras de aliento, con la verdad. Él no sería pronto para censurar, para condenar, como lo hizo con aquella mujer, mis hermanos, sorprendida en adulterio. Él no dijo, te atrapé, sucia pecadora. No. ¿Qué fue lo que Él dijo? Mujer, ¿quién te condena? Nadie te condena. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, no hubiera actuado así. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, con esta mujer si Cristo hubiera actuado como la mayoría de los padres lo han hecho con sus hijos cuando son sorprendidos en pecado? Seguramente la hubiera destruido en ese momento. Hubiera matado su sentido de esperanza. Eso hubiera sucedido. Pero nuestro Jesús, al que servimos, Él es un Salvador que no rompe la caña maltratada y que no apaga la mechita que apenas arde. Eso es lo que dice la palabra. Que Él es tierno y es un Padre dulce. Es por esto, mis hermanos, que la sabiduría de la Escritura hoy nos aconseja: la lengua apacible es árbol que produce vida, pero la perversidad de esta lengua, dice, quebranta el espíritu. Así deben de ser los padres, hermanos. Así deben de ser las madres. Estar más preocupadas, más interesadas en atrapar a sus hijos cuando hacen lo correcto que cuando hacen lo malo. El ejemplo lo tenemos del mismo Señor Jesús. Cuando tú le veas, hermano, no habrá ni un reclamo en contra tuya. Tú le mirarás y te harás sentir el mejor siervo que jamás haya existido. Sí, ahorita en esta tierra tal vez te sientes el peor y más ruin pecador, pero cuando Él te dirija la palabra en verdad, ay Dios, yo creí que todo estaba mal, y sí estaba mal, pero Él no te lo hará sentir así. Pasa y asume mayor grado de responsabilidad. En cuarto lugar, mis hermanos, si queremos verdaderamente alentar a nuestros hijos, no solo debemos hablarles con sinceridad y franqueza, y no solo debemos preocuparnos más por alentar y aprobar su buena conducta, también debemos ser sabiamente moderados. Debemos ser sabiamente moderados. ¿Por qué digo, mis hermanos, que debemos ser sabiamente moderados? Porque cuando no corremos al extremo de la censura, correremos al extremo de la adulación. De un extremo a otro. Censura y reprensión, o corremos al extremo de halagar demasiado y adular demasiado. Por esto es que necesitamos ser moderados. ¿Qué dice Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Hay padres que ignoran este principio, hermanos, y alaban a sus hijos con una facilidad pasmosa, como si ellos fuesen los más inteligentes, los más hermosos, los mejores atletas del mundo. Les hacen creer que sus posibilidades son casi ilimitadas, que ellos pueden ser lo que quieran ser. ¿No? Ya sé quién ve Barbie. Tú puedes ser lo que... ¿Sí? Casi limitadas. Y hermanos, ¿sabe qué es lo que es peor? ¿Sabe qué es lo que es peor? Que estos padres exhiben a sus hijos delante de los demás como si fuesen trofeos personales. Es peor, mis hermanos, cuando ellos usan a sus hijos como instrumentos de gloria personal. Esto no es moderación paterna. Esto, hermanos, es una exageración. Porque una cosa es reconocer a tu hijo de manera personal,
hacerles saber que tú estás complacido con sus logros, con sus éxitos, pero otra cosa es que quieras asegurarte que todo el mundo lo sepa. Eso es otra cosa. Y papás, no os hagáis. Tú sabes de la presunción que te mueve a hacer esas cosas. Tú sabes la motivación que te hace exhibir de manera pública a tu hijo. Tú la sabes. ¿Cómo lo sé, mis hermanos? ¿Cómo lo sé? Porque a mí me tocó el hijo más hermoso y es muy difícil contenerlo. Eso yo lo entiendo. Pero ¿qué dice la Escritura, mis hermanos, de esto? Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y debemos ser moderados, mis hermanos, porque hay una línea muy delgada entre lo que es aprobación y lo que es adulación. La aprobación estimula, la adulación envanece, corrompe. Por eso, mis hermanos, no es nada sabio hacer exhibición pública de los logros de tus hijos, y mucho menos que ellos lo sepan, porque el peligro está, mis hermanos, en pervertir el yo de tus hijos para tornarlo en mera vanidad. El peligro está en que se conviertan en hombres y mujeres con una sed de tener la atención de todos los demás, que en cada paso que dan en la vida quieran ser reconocidos por los demás. El peligro está que vivan una vida centrada en sí mismos y después tengan un problema como el que tenemos nosotros al leer un libro centrados en el Evangelio, que parece totalmente opuesto a lo que creemos y buscamos. El peligro está, mis hermanos, que ellos vivan una vida totalmente centrada en ellos, diciendo a cada paso: ay, no me saludó. Ay, a mí no me felicitaron. Ay, a mí nadie me dio gracias. Ay, a mí no me tomaron en cuenta. Hermanos, es horrible vivir de esta manera. Es horrible vivir de esa manera. Escuche este caso, mis hermanos, un caso real, un caso de la vida real, de una madre y su hija. Y mientras lo escucha, mis hermanos, quiero que usted observe con cuánta facilidad un deber espiritual y bueno puede corromperse y convertirse en una ocasión de vanidad. Una madre enseñó a su niña de 6 años un par de himnos cristianos. La niña, con mucha modestia, seriedad y humildad, recita con mucha precisión estos hermosos himnos. Un día, una amiga llegó de visita y la madre, después de compartir un café, recordó a su hija y le llamó para que le mostrara a la amiga los cantos que había aprendido. Hasta aquí, mis hermanos, nosotros no podemos ver ninguna causa de mal, ninguna motivación errónea, por decirlo así. Pero tan pronto la niña termina, la amiga comenzó a adularla, a halagarla. Pronto viene otra amiga y la misma escena se repite. Y así hasta que la niña comienza a sentirse orgullosa de su actuación. Ahora ella se convierte en una actriz que ama las alabanzas hacia su persona. El himno que se le enseñó con el propósito de guiar su infantil corazón hacia Dios, ahora guía su alma hacia el orgullo y el peligro de la perdición. Hermanos, la adulación en los niños es totalmente peligroso. Hay un niño que es muy adulado y nos lo topamos frecuentemente cuando vendemos libros. Y una vez Armando le decía: ¿ves el peligro? Este niño corre de un libro a otro y sus papás le compran cuantos libros quiere. Está bien, pero toda la gente que le rodea está maravillada, aplaudiéndole, mirándolo. Hay un riesgo en la adulación temprana de esos afectos tiernos. Y lo mismo, mis hermanos, puede suceder en los avances reales e espirituales de nuestros hijos si no somos moderados en lo que decimos, en cómo lo decimos y a quiénes le decimos. Por ejemplo, tú como padre comienzas a ver a tu hijo o a tu hija a manifestar ciertas gracias salvíficas en su persona. Hermano, hermana, un consejo: no corras de inmediato a decirle a la iglesia. No corras, no seas pronto para hablarle a todos de lo que estás viendo. Tus hijos más que nunca, en ese momento de pequeñas brotes de piedad, necesitan tu protección maternal, tu protección paterna.
¿Por qué? Porque tu intención es que ellos terminen la carrera cristiana bien. Ellos apenas están iniciando. Tú debes protegerles y especialmente protegerles de la adulación. Como padres no solo debemos evitar la adulación a nuestros hijos, sino que también debemos protegerles de la adulación externa. Porque tan pronto compartas el renovado interés de tus hijos en las cosas espirituales, esto es lo que pasará, mis hermanos. Esto es lo que pasará. No tardarán los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia a adularle, a decirle: wow, qué bendición que siendo tan jovencito, ahora tú busques del Señor. Wow, qué increíble cuando todos los demás niños y todos los demás jóvenes no buscan a Dios, tú sí lo buscas. Wow, pero qué buen muchachito. De seguro el Señor tiene grandes cosas para ti. Wow, si yo hubiera entendido el evangelio a tu edad. ¿Y qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo? El enemigo, hermanos, el enemigo, Satanás, no se tardará para causarle una gran herida. Si él ve estas cosas, él no se tardará, papá, debes de entenderlo, no se tardará de causarle una gran herida con la cual posiblemente tu hijo o tu hija batallará por el resto de su vida cristiana. Satanás tiene la astucia para aprovechar la ocasión de ese descuido y arrojar a tu hijo recién convertido a un horno de tentaciones con las cuales tendrá que lidiar el resto de su vida cristiana. Él es capaz de herir sus tiernos afectos espirituales para trastornarlos en motivos de vanidad. Y una vez logrado esto, hermanos, será casi imposible que por esos comentarios irresponsables y ese descuido de los padres no se perjudique el corazón del niño o de la niña y no se perjudique de por vida su servicio a Cristo y a la iglesia. Por tal motivo, papá, y especialmente a las madres, cuidado con tus palabras frente a los demás. Cuida tus palabras frente a tus hijos. Guarda su corazón. Si ves indicios de piedad, no lo publiques a la iglesia. No vayas a contárselo a todos. Guárdalo para ti como un tesoro y cuida ese pequeño vástago de piedad que está brotando. Porque Satanás, hermanos, no tardará en querer herir sus afectos espirituales. Si no lo haces, mis hermanos, de lo contrario, el día de mañana tendrás, sí, un hijo, una hija cristiana, pero el clásico cristiano arrogante, el clásico cristiano vanidoso, altivo y deseoso de atención. Ahí está la herida que causó Satanás por medio de comentarios imprudentes. Y así los condenará al resto de la vida cristiana, hermanos. Hizo su obra, me voy de este lugar. Escribió el pastor Abbott: la humildad es una de las virtudes cardinales del cristiano, y en el momento que se muerde el anzuelo de que hay algo destacable y meritorio en la persona, el corazón se hincha de orgullo. Muchos niños que fueron piadosos desde su más tierna edad quedan severamente lastimados de por vida porque no pudieron soportar la tentación de la adulación y les fue imposible cultivar y conservar la humildad. Entonces, todo lo que se dice y se hace a partir de esa hora, se hace con el deseo de atraer la atención. Se elevan las oraciones y se expresan los sentimientos de piedad por amor a las alabanzas y el halago a los de afuera. Así que, madre, mientras el jovencito es niño, cobija cuidadosamente dentro del hogar la llama que se ha encendido en su corazón. Protege a tu hijo hasta que adquiera firmeza en sus principios y estabilidad en su carácter. Introdúcele poco a poco a cumplir sus deberes públicos en la iglesia. Enséñale humildad. Preserva su espíritu infantil. De esta manera le llevarás a ser un seguidor humilde de Cristo y al mismo tiempo un cristiano activo y lleno de ardor en su servicio. Bien, hermanos, espero poder haberles ayudado a tener un panorama más amplio de lo que son sus deberes paternos en cuanto a la aprobación de este asunto. Así que, recapitulando nuestros puntos, como padres no debemos olvidar que si queremos verdaderamente alentar a nuestros hijos, lo primero que debemos hacer es hablar. Debemos ser padres que hablan y al hablarles debemos hacerlo con sinceridad y franqueza.
Pero al querer hablar con sinceridad y franqueza, debemos estar más preocupados por alentar y aprobar su buena conducta que la mala, pero siempre tratando de ser sabiamente moderados. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tu palabra, Señor, nos sigue instruyendo. Y especialmente, Señor, en esos deberes que como padres tendemos al descuido, Señor. Tendemos a intuir que por sí solos, Señor, se darán las cosas y producirán efectos favorables en nuestros hogares. Señor, ayúdanos a abrigar esta semilla de verdad, Señor, en nuestro corazón, que la abracemos con tal diligencia, Señor, y pasión, que no la perdamos, Dios, y que veamos a nuestros hijos, Señor, con amor real, un amor, Señor, que nos mueva a hablarles con sinceridad, ser honestos, Señor, en nuestras palabras, no ocultarles la verdad, Señor. Y aun cuando esto pueda herir, Señor, seamos, Padre, Señor, comprometidos con tus principios y no con los sentimientos de nuestros hijos. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy tú sigues instruyéndonos. Y aún a pesar de nuestros errores, Señor, también nos recordaste en este mensaje que tú como Padre nuestro también estás muy complacido con nosotros, a los que somos de la fe. Gracias por ser tierno y dulce para con todos los que te amamos, Señor. Amén.